Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido de nuevo a Metamorfosis y Vida con María Avalon, el canal en YouTube de Avalon Psicología y Espiritualidad, Escuela para la Evolución del Alma, y Bésica Piscis Tours, Viajes Sagrados y Conscientes. Hoy vengo con el capítulo 164. Es la novena entrega de los misterios femeninos en la Torá, mujeres y arquetipos femeninos del árbol de la vida y del pueblo de Israel, y está dedicado a Tamar, protagonista de la maternidad y del linaje. Tamar es antecesora de reyes y de profetas. En esta historia, como la de las hijas de Lot, el capítulo 162, hay una relación sexual prohibida entre una mujer y un hombre. Igualmente se trata de un incesto, sin embargo, no es un incesto entre un padre y unas hijas biológicas, es un incesto de otro tipo, como explicaré más adelante. Tamar encarna determinación, valentía y legado. Como todas las protagonistas de esta línea de vídeos, está profundamente conectada con los talones mesiánicos y con la toma de tierra del Melech Amasiah, que irá precedido del Sarik Hamelech o Melquisedec, con el propósito de llegar a ser un Melech Sadik Amasiah, es decir, un rey justo, iluminado, ungido y redimido. Y lo digo solamente en masculino porque me estoy refiriendo al espíritu original, al espíritu primigenio, el rey más anciano de todos, que desde luego también tiene su parte femenina y que podemos cambiar la palabra rey por la palabra reina, porque de lo que se trata no es de un ser físico, sino de un estado de vibración, de un estado de conciencia y de conciencia, de una frecuencia. Melech Sadik Amasiah, que está en el capítulo 144 de este canal, es la encarnación en la humanidad y la Tierra de una frecuencia energética que es la frecuencia de los seres humanos redimidos, es decir, que han salido de la precariedad, de la fragmentación y comienzan a caminar por la riqueza de la completitud. La historia de Tamar muestra más evolución que la relativa a Lot y sus hijas, en lo personal y en lo arquetípico, y especialmente en la conducta masculina. Desde luego también en el árbol de la Sefirot, si bien en ambos relatos arquetípicos, mucho más que históricos, hay una relación sexual prohibida, vuelvo a decirlo, de la que posteriormente, en este caso, la de Tamar, nacen dos linajes importantes en el pueblo de Israel, del pueblo de Israel físico. Uno de esos linajes es de reyes, el otro de esos linajes es de profetas. Como para mí el pueblo de Israel, más allá que un pueblo físico, que evidentemente existe ese pueblo, existe esa nacionalidad, tiene que ver con una hermandad, un pueblo más metafísico, un pueblo místico, espiritual, que va más allá de cualquier nacionalidad, territorio, frontera, etc. De aquí que estas enseñanzas sirvan para todas las almas que nos sentimos en conexión con esa hermandad, con ese colectivo, con ese grupo. En el momento en que vive Tamar, las 12, probablemente 13 tribus de Israel, cuyas madres son Lea, Rachel, Silpá y Bilá, hay un capítulo también dedicado a ellas, ya han nacido. Esas 12 tribus se han hecho adultas, los patriarcas de cada una de ellas ya se han casado, han tenido descendencia, y aquí en esta entrega sobre Tamar, sobre la maternidad y el linaje, el varón que comparte protagonismo con ella es más maduro que otros que le antecedieron y se hace responsable de esa acción
transgresora de Tamar y del embarazo que ha resultado de ello. Como digo en la entrega sobre las hijas de Lot, la transgresión sexual de Tamar no debe ser la protagonista de hoy. La protagonista hoy y siempre ha de ser la vida, que de continuo se las ingenia para seguir adelante, pervivir, perpetuarse. Si bien, en ocasiones, esto sucede a través de transgresiones de las que, como en este caso, surgen muchas bendiciones para el mundo, según palabras estas últimas del Zohar. Tal vez, a esa energía que llamamos Dios a Dios, tendríamos que llamarla simplemente vida, porque la vida está presente en todo, es anterior a todo, está más allá de todo, nunca termina porque nunca empieza. Solo se mueve, muta, viaja y evoluciona. De manera que esa vida es y ha de ser la auténtica protagonista. Nunca vamos a comprender, mientras estemos dentro de un vestido de este tipo, de otros seguramente tampoco, cómo opera, cómo piensa, cómo siente la divinidad. Nunca vamos a conocer al 100% con este vestido, con otros, cómo es ese pensamiento, cómo es esa organización de las cosas que desde el punto de vista tridimensional, desde el punto de vista meramente humano, puede ser extraño, chocante y asombroso. Y quiero mencionar aquí que el 9 de junio de este 2025, Júpiter, la energía cósmica de la expansión y la benevolencia, entró en el linaje y el signo zodiacal de Cáncer, la energía cósmica de la madre por excelencia. Lo hizo, esta entrada de Júpiter en Cáncer, lo hizo en conjunción con Mercurio, el mensajero de los dioses. De modo que es una energía muy favorable para la aparición de información sobre la madre cósmica y sus correspondientes manifestaciones en la Tierra. Y con manifestaciones en la Tierra me refiero a humanidades, civilizaciones, grupos, enseñanzas, herramientas, porque siempre hay un origen del que posteriormente se derivan otros y luego otros y luego otros. Y aquí estamos ahora para seguir sacando del pozo del olvido lo que fuimos, somos y siempre seremos. Estrellas rutilantes del cosmos infinito viajando por la vida y esparciendo su eterna e infinita luz. Y antes de entrar en detalle sobre Tamar, como de costumbre, la gratitud. Hacia la fuente, hacia la madre tierra, hacia todos mis árboles genealógicos, hacia todas las tribus, hermandades, colectivos de Dios a Dios, a los que pertenece mi esencia, a ti por estar aquí, en el planeta Tierra y en este canal, por dar un me gusta a este vídeo, si resulta útil para ti, por compartirlo, por comentar, por suscribirte. Gracias también por visitar mis 3 sitios web que están en la caja de contenidos. Gracias también por visitar todos mis perfiles en las plataformas que también están en la caja de contenidos. Y finalmente me doy las gracias a mí misma. Y sin más dilación, Tamar, maternidad y linaje. ¿Quién es Tamar? ¿Cuál es la procedencia de Tamar? ¿Cuál es la genealogía de Tamar? Bueno, pues no está muy seguro. La gente importante, los avatares, las esencias, las conciencias que vienen con propósitos muy destacados, suelen estar envueltas en misterio, no se sabe cómo nacieron, dónde, de quién, en fin. Y Tamar es una de ellas. La tradición hebrea dice que Tamar tal vez era cananita, es decir, de Canaán, tal vez huérfana. Hay una cosa importante que quiero mencionar aquí, y es que los patriarcas hebreos
no desposaban a mujeres cananitas, estaba prohibido. Y también se dice de ella que era o bien hija o bien nieta de Sem. Sem es uno de los 3 hijos de Noah. Sem tenía una escuela de sabiduría con Eber. Sem es Malquisedec, rey de Salem, antes de que se llamara Jerusalén. Y vuelvo a citar el capítulo 144 de este canal, Melquisedec Mashiach, del que hablo extensamente de Sem. Así que podría ser nieta suya, podría ser hija de Sem, en ese caso estaría emparentada con Noah, no es seguro. Se dice de Tamar que era extremadamente bella por fuera y una mujer excepcional e impecable en todos los sentidos. Es decir, que era hermosa por dentro, que a fin de cuentas es lo que más importa, y también hermosa por fuera. Todas las matriarcas tienen esta característica de belleza física. Algunas, la belleza interna no está tan destacada o no está tan visible, sin embargo, en Tamar están las dos. Tamar fue 2 veces la nuera de Yehudá, porque primero se casó con primogénito de Yehudá. Yehudá fue el 4.º hijo de Lea y Jacob. Él fundó la tribu de Yehudá. Y de esa tribu de Yehudá nació unos años después el rey David, de quienes, según la tradición judía, descenderá Mashiach ben David. Mashiach, hijo de David. Después de que haya nacido Mashiach ben Yosef. Mashiach, hijo de Yosef. Yosef el Sadik. Y esto me recuerda, esto de que primero tiene que nacer un Mashiach para que luego nazca otro, me recuerda mucho el tiempo de Johanan, hijo de Isabel, una de las hermanas de María, no prima, no, una de las hermanas de María, y Yeshua, hijo de María. Johanan precedió a Yeshua en 6 meses y anunció su llegada. Si bien la diferencia de tiempo entre Johanan y Yeshua es muy pequeña, solamente son 6 meses, quiero destacar la relevancia del número 6, porque estamos ahora terminando el 6.º milenio y preparándonos para el 7.º, el tiempo de la redención final, la era de Acuario. Y es en este 6.º milenio en el que todavía estamos, quedan 200 y pico años, según el calendario hebreo, para llegar al año 6.000, al 7.º milenio. En este 6.º, el final de los tiempos, se llama el final de los tiempos porque va a nacer Mashiach ben Yosef. Es el tiempo de esa frecuencia, el tiempo de ese arquetipo, el tiempo de esa energía, que prepara para la llegada de Mashiach ben David. 7.º milenio. Insisto, más como frecuencia que como una persona de carne y hueso que venga al planeta. Que yo no lo descarto, yo nunca descarto nada porque yo no soy aquí la jefa. La jefa jefe está arriba, la computadora central está arriba. Sin embargo, por lógica, porque el espíritu es muy lógico, no puede haber alguien, porque nunca ha pasado, no va a pasar ahora, alguien, una sola persona que sobre su espalda, como el Atlas, cargue con la redención de miles de millones de almas. No tiene sentido. Mi punto de vista, mi opinión, mi sentir. Lo que tenga destinado la divinidad, eso ya me iré entrenando. O sea, ya me iré entrenando, no, ya me iré enterando. Bueno, sí, entrenando para enterarme. Bueno, Tamar se casó en primer lugar con primogénito de Yehudá.
Muere muy joven, muy poco tiempo después de casarse y antes de procrear hijos con Tamar. Ya sabes que para el pueblo judío todavía hoy la procreación es algo imprescindible, porque a través de la procreación la vida continúa. En ninguna parte se habla de cómo murió Los textos hebreos solo mencionan que murió muy joven y sin haber dejado descendencia. Y ahí termina la información sobre él. Y antes de seguir, quiero hablar del significado y la gematría de Tamar. Tamar en hebreo significa palmera y la gematría es Tav Mem Res. Estas letras suman 640. Sumando 6 más 4 obtenemos 10. Sumando 1 más 0 obtenemos 1. 1 es el código gemátrico de la letra Aleph, que representa principio, que representa unidad y que también representa en su conjunto a la divinidad. Todo está comprendido en la Aleph. Así que este nombre de Tamar, que significa palmera en castellano, ya nos está diciendo mucho sobre esa gematría y hacia dónde ha de dirigirse la energía, que siempre es hacia la unidad. La palmera es un símbolo de rectitud y de unidad muy importante para el pueblo israelita. Y también es símbolo del pueblo de Israel en su conjunto, del pueblo de Israel físico. Sin embargo, también del pueblo de Israel metafísico. Y sobre todo del pueblo de Israel físico porque permanece unido a pesar de todo y recto en su camino de unión permanente con Diosa Dios. De hecho, la palabra Israel significa directo a Él, directo a Dios. Hablo extendidamente de la palmera en el capítulo 155 de este canal. Débora, guía, profetisa y juez del árbol de la vida y el pueblo de Israel. La palmera aparece de continuo en la Torá, relacionada con el Sarik, el justo. Yosef el Sarik es un arquetipo emblemático de persona justa y Yosef el Sarik es el patriarca de la Sefirá Yesod, que significa fundamento. El Salmo 92, versículo 13, dice: Sadik ketamar yifrak keres belemanon yisge. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El capítulo 126 de este canal, las 7 chakras mayores y la consciencia cósmica de Cristo, Sofía, hay un apartado con los mantras para cada una de las 7 chakras principales. Y este Salmo 92.13 que acabo de recitar es el mantra correspondiente a Svadhisthana, la segunda chakra, la chakra del sacro. El dátil es una parte de las 7 especies de la tierra de Israel. Y cuando la Torá habla de miel, no habla tanto de la miel de las abejas, sino de la miel que se extrae de los dátiles. De nuevo menciono aquí, en alusión a la palmera, el libro de Mosé Cordovero, Tamar Débora, la palmera de Débora, un tratado de ética a través del conocimiento y el uso equilibrado de la energía de cada una de las sefirot del árbol palmera de la vida, porque el árbol sefirótico de la vida también puede verse como una palmera. Y continúo con los casamientos de Tamar. Después de que fallece muy joven y sin dejar descendencia, Yehudá ofreció a Tamar
casarse con su segundo hijo, que se llamaba Onan. ¿Para qué? Con el propósito de que se realice la misma del levirato. Levirato en hebreo se dice yibún. Esa misma del levirato es voluntaria. De ahí que su suegro le ofreciera el casamiento con su otro hijo y no lo impusiera. Tamar es una sadeket, una mujer justa. Dice en la introducción que era extremadamente bella y era impecable internamente. De ahí que su suegro le ofreciera el casamiento con su otro hijo porque de alguna manera, seguramente por esas características internas que ella tenía, quiere que permanezca en su casa y que tenga descendencia para la casa de Judá. Algo que efectivamente sucede, aunque no de la manera esperada. Y cito aquí ahora la porción Aharei Mot, que transliterada significa después de la muerte, del volumen 21 del Zohar, página 214. La edición que yo tengo del Zohar es la de Editorial Obelisco. Y en esa porción que habla de Tamar, dice, hay una frase muy significativa. Por la insolencia de una justa salieron muchas bondades para el mundo. Luego hablaré con más detalle de esto. Ahora me voy a centrar en el yibún, en el levirato, porque es probable que mucha gente no sepa a qué se refiere esa ley. La ley del levirato, la misbah del levirato, es un elemento crucial en el judaísmo, sobre todo en el judaísmo antiguo. Hay un tratado completo dedicado a esta importantísima ley de la Torá, que ya he dicho, no es obligatoria ni para la mujer ni para el hombre, porque requiere un gran gesed, un máximo gesed, un gran altruismo, un gran amor hacia el prójimo y también sacrificio, bitul, netzach, olvido del yo para servir a una causa mayor. Y esto es por ambas partes, se requiere ese gesed máximo, esa netzach máxima también, por parte de quien acepta desposar a una viuda y criar al primer hijo nacido de esa unión como si fuera del pariente que ha fallecido y no fuera hijo propio. Y esto es mucho más para el hombre que para la mujer. Se vuelve a mostrar que los requisitos para los varones judíos son mayores que para las mujeres judías. Hay mucho más que ticunear en los varones que en las mujeres. Sin embargo, absolutamente los dos géneros hemos de ticunear, hemos de redimir, hemos de perfeccionar, hemos de transmutar muchísimas cosas. Sería similar a una adopción, con la diferencia de que el hijo nacido es biológico, no es adoptado. De ahí que tanto el gesed como la netzach hayan de ser máximos. Y vuelvo a decir, sobre todo por parte del varón. Habitualmente esto sucede entre un hermano que ha fallecido y el hermano siguiente casa con la viuda. Si no hay un hermano, puede hacer esa misma del levirato otro pariente si siempre es necesario que sea lo más cercano posible. La palabra castellana levirato deriva de la palabra latina lever, que significa cuñado. Y el propósito de esta ley es que el nombre del difunto no se pierda de la línea de linaje, en este caso de la línea de Israel. Se trata de un acto de favor y de redención hacia el fallecido, no tanto hacia la viuda.
Y esta no es solamente una ley que exista en el pueblo judío, hay otros pueblos en las que también existe la misma del levirato, por supuesto, con otro hombre. ¿Qué pasa si el hombre no quiere, el hombre a quien le correspondería hacer el levirato, no desea hacerlo? No pasa nada, no es obligatorio. Sin embargo, si se hace una ceremonia de renuncia, que se llama Halitzá. Y esto implica renunciar al Geser por el hermano o por el pariente de quien se trate. Y esta ceremonia sí es obligatoria, porque ha de quedar claro de una manera abierta y ante testigos que esa persona no quiere realizar esa ley. No importa el motivo, no se exige, no se requiere un motivo determinado. Con simplemente no querer hacerlo es suficiente. Y en esa ceremonia, la viuda va con el hermano o el pariente que no quiere hacer el levirato y delante de testigos le quita un zapato al hombre, que es una sandalia muy concreta, y lo tira al suelo. Con ese acto ya queda manifiesto que no hay obligación de cumplir esa ley. Y quiero destacar aquí, una vez más, la significancia de los pies, símbolo de Malhut, el reino terrestre por donde caminamos de regreso al celeste, y también los talones del Mashiach, la materialización y el desarrollo de la conciencia y la frecuencia Mashiach, de la que todas las mujeres de esta línea de vídeos son protagonistas destacadas, cada una a su manera, de acuerdo con el tiempo y el espacio que sus almas eligieron vivir para participar en ese cometido, supieran o no que estaban participando en esto que hoy llamamos era mesiánica, frecuencia Mashiach. Lo más probable es que sí lo supieran, porque las almas, cuando encarnan, ya saben lo que van a hacer. Mucho más la esencia. Actualmente, esta ley del levirato ya no se aplica porque los motivos altruistas y de sacrificio dejaron de existir en la mayor parte de la gente, aunque sí hay comunidades judías en distintos lugares, por ejemplo, de Marruecos, de Siria, de otros países, que continúan aplicando. Bueno, Onán aceptó casarse con Tamar para continuar la línea sucesoria de su hermano Er y de su padre Yehudá. Sin embargo, aun habiéndose comprometido, no la cumplió. Onán no quería tener hijos en nombre de su hermano. Y cada vez que yacía con Tamar, derramaba su semilla fuera para impedir que quedara embarazada. Del nombre Onán deriva la palabra castellana onanismo, más conocida como masturbación masculina, y que también se aplica al coito interrumpido con el propósito de no engendrar hijos. Onán, como su hermano Er, fallece también al poco tiempo de casarse con Tamar. Y de este hecho conocido por todos sobre él, que no quiere tener hijos en nombre de su hermano, o por lo menos el primogénito, se presupone, no hay nada cierto, no hay nada garantizado, se presupone que él murió por el mismo motivo. Y como dije en la introducción, el foco no ha de estar en esto, como tampoco en la relación sexual prohibida de la que luego nacieron reyes y profetas, porque los caminos de la divinidad son insondables e incomprensibles. Jamás podremos comprenderlos con nuestra mente humana y terrena, por muy evolucionada y conectada con la Ruach HaKodesh, con la santa inspiración que esté. Reconozco que decir esto es muy atrevido por mi parte, sin embargo, así lo pienso, así lo siento, así lo digo. Derramar la semilla se considera un acto de máxima gravedad aún hoy, porque no da oportunidad a que la vida continúe.
Tal vez te preguntes, ¿están prohibidos entonces los métodos anticonceptivos? En el varón, sí, no en la mujer. Derramar la semilla se considera un acto reprobable por el gran potencial de vida energético y creador que hay en el semen masculino, que por ninguna razón ha de desperdiciarse. Y esto tiene un fundamento, tiene una base, porque se considera que ese gran potencial creador, esa gran energía de luz que hay en la semilla del varón, cuando el varón está avanzado, evolucionado internamente, al no contenerse en una vasija, se puede ir al lado de la no luz. La luz siempre ha de tener una vasija en la que ser recibida, hospedada y contenida. Y luego esa luz se manifiesta, se crea, se desarrolla. Sin embargo, cuando la luz está desperdigada, sin una vasija, puede ser utilizada, bueno, y de hecho lo es, por la no luz. Entonces, por eso el derramamiento del semen se considera un acto tan negativo en el pueblo de Israel. Y vuelvo a insistir, es para el varón, porque la mujer, aunque en un acto sexual la mujer también, el cuerpo femenino también segrega sustancias, esas sustancias se quedan dentro, no van a ninguna parte como sí sucede con la semilla del varón. La mujer es receptora, el varón es dador. Sin vasija, las semillas no pueden fructificar y, por supuesto, sin semillas, la vasija tampoco puede crear. Energía femenina, energía masculina siempre han de ir de la mano. Y sobre todo, se hace mucho hincapié en las relaciones cuando están enfocadas a la procreación. Obviamente, y aunque todavía hay gentes que traen a la vida mucha descendencia, el número de hijos en siglos anteriores, y sobre todo en este tiempo del que estoy hablando, era muy numeroso. Era algo que se esperaba, que las parejas tuvieran muchísimos hijos. Y cuando no había hijos, como por ejemplo en el caso de Sara y Meinu, como por ejemplo en el caso de Rachel, se buscaba a una mujer que tuviera hijos en nombre de esa otra mujer que no podía tenerlos biológicos. De modo que Tamar sigue siendo virgen tras morir los dos esposos. Y queda un tercer hijo varón, Sela, todavía muy niño, que Yehuda también ofrece en matrimonio a Tamar. Por su corta edad, ella tendrá que esperar a la madurez sexual de Sela para poder casarse con él y procrear hijos para la casa de Yehuda. Y en este caso, no redimir con esos hijos solamente a un esposo, sino también a dos. En fin, la tarea ardua. Y Tamar acepta esperar para casarse con Sela en el momento oportuno. Y ahora viene el apartado que da título a esta entrega: Tamar, maternidad y linaje. Durante el tiempo que Tamar ha de esperar, que acepta ella voluntariamente, o eso parece, esperar la madurez sexual de Sela, Yehuda le dice que regrese a casa de sus padres, que se vista de luto y que espere esa madurez de su tercer hijo. Ya no tiene más hijos, porque la esposa de Yehuda, tampoco se sabe cómo, había muerto.
Así que en vez de permitir, porque bueno, tendría que haber pensado, a ver, una mujer que se casa con 2 de mis hijos, los 2 hijos mueren sin tener descendencia, no se planteó nada. Vuelvo a decir, los planes de la divinidad son insondables, no sé si se lo planteó o no. La cuestión es que en vez de decir, bueno, eres libre, márchate, haz con tu vida lo que consideres oportuno, no, le pide, o sea, le pide que se vaya a casa de sus padres, que se vista de luto, que se quede ahí. Era una mujer joven, muy bella, o sea, es como decir, entiérrate en vida y espérate hasta que mi tercer hijo, que todavía es muy niño, se haga mayor. Por algún motivo parece que quiere retenerla en su familia. Y por mucho que fuera una mujer impecable y justa, pues también suena un poco extraño, vuelvo a decir, desde el punto de vista tridimensional. Tamar acepta, va a casa de sus padres y espera a casarse con Sela. Sin embargo, el joven ya llega a la edad esperada, ya es sexualmente maduro, ha crecido, y Yehudá nada hace para que se case con Tamar. Así que Tamar sigue retenida con sus padres y no hay un paso hacia adelante por parte de Yehudá para que esa boda con su tercer hijo se realice. De manera que Yehudá tampoco actúa de acuerdo con lo prometido. Tamar acepta, Tamar cumple, sin embargo, Yehudá, cuando tiene que hacerlo, cuando tiene que llevar a cabo su promesa, no lo hace. Vuelvo a citar a Harei Mot, del volumen 21 del Zohar, página 214 de Ediciones Obelisco. Por la insolencia de una justa salieron muchas bondades para el mundo. Cuando el Zohar habla del mundo, en general, cuando en el ámbito judío sobre todo, en el cabalístico no tanto, se dice la palabra mundo, se hace referencia a este planeta Tierra y como si no existiera más que este planeta Tierra. Bueno, existe mucho más, planetas, sistemas solares, galaxias, etc. Pero bueno, me atengo a la literalidad del Sol. Así como es fundamental para el pueblo de Israel la procreación, la pervivencia de la vida, también lo es la sexualidad, que es el medio a través del cual los seres humanos, de manera natural, traemos almas al mundo, porque ya sabemos que hay maneras que no son naturales. Sin embargo, aquí no se trata de eso, se trata de la manera natural, de la descendencia que nace de una mujer y de un hombre. Porque si 2 mujeres quieren tener descendencia, hace falta la energía masculina. Por lo tanto, no se va a poder hacer por el medio natural hombre-mujer. Si 2 hombres quieren tener descendencia, hace falta la parte femenina, por lo que no se va a poder realizar esa pervivencia de la vida de la manera natural que nace de la unión entre un hombre y una mujer. Y esto es así, independientemente de todas las variaciones sexuales que hay ahora, que yo ni entro ni salgo. Ahora, no solamente los seres humanos, en cualquier tipo de ser, y empezando por la divinidad, energía masculina, energía femenina unidas son la fuente natural de la creación. Todo lo demás es artificial y lo sabemos, no descubro nada, lo sabe todo el mundo. Y de ahí que, como en una relación sexual, cuando hay procreación, bajan almas a este mundo, lo que se procura, lo que todo el mundo debiéramos procurar de cualquier procedencia, es estar en el momento de una concepción lo suficientemente elevados, energética, espiritual, psicológica, emocionalmente, como para que atraigamos un alma, una esencia, lo más pura posible. De ahí que la sexualidad
se considere sagrada y santa. De hecho, lo es. Otra cosa es que esté desvirtuada, que se haya prostituido, que desde luego que sí. Sin embargo, en origen, la sexualidad es sagrada y santa. Y sobre todo, de cara a la procreación. Porque lo que se busca es estar en estado de pureza, santidad, verdad, impecabilidad, que dicho sea de paso, esto también es imprescindible para cualquier otro ámbito humano. Y la sexualidad, ya lo sabemos, no es solamente procreación. Si bien en este ámbito hebreo la procreación siempre tuvo y sigue teniendo un papel primordial como sustentadora y continuadora de la vida. Y esto es así tanto para los hombres como para las mujeres. No hay diferencia entre los géneros. Sin embargo, también es necesario recordar que la sexualidad podemos ejercerla en todos los ámbitos de nuestra vida porque la sexualidad implica creatividad, implica creación, es la energía de la creación. Seres humanos, proyectos, objetivos, aprendizajes, sabiduría, etc. Tamar se da cuenta de que nada pasa en su vida, probablemente se sintió atrapada, probablemente se sintió engañada, la promesa no se estaba cumpliendo y para resolver esa inactividad, eso de que no pasaba nada en su vida, eso de que estaba esperando casarse por tercera vez y esa boda no llegaba, pues decidió actuar y hacer algo de todo punto inadmisible. Por eso el Zohar dice, por la insolencia de una justa salieron muchas bondades para el mundo. Primero dice la palabra insolencia, porque hizo algo de todo punto inesperado e inadmisible. Y luego dice, por la insolencia de una justa, está reconociendo que era injusta, que era justa. Entonces su insolencia era una insolencia justa, una insolencia que tenía un sentido. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Por qué se dice insolencia? Porque se vistió de prostituta, salió al camino de Timná, el lugar exacto se llama Petach Einaim, que transliterado significa apertura de ojos, y seduce a su suegro cuando éste regresaba de trabajar del campo. Acuerdan un servicio, obviamente un servicio sexual, no le iba a servir un té, un café, ni lo que sea, y acordaron también un precio por ese servicio, porque en la antigüedad, bueno, no sé si ahora se hace así, en la antigüedad por lo menos, siempre que había un servicio sexual entre una mujer pública y un hombre, se acordaba un precio. Si ambos estaban de acuerdo, el servicio se daba. Y digo la palabra servicio, sí, porque esas señoras, con todo el desprestigio que todavía hoy tienen, están prestando un servicio más allá de que estemos de acuerdo o no con ese tipo de relación sexual entre un hombre y una mujer. Bueno, tienen una relación sexual de la que Tamar, pues obviamente, queda embarazada. Yehudá no reconoció a Tamar, que llevaba un velo sobre su cara. Eso era costumbre en aquel tiempo. Las prostitutas no se exhibían como ahora, sino que iban tapadas. Además se dice que Tamar era una mujer muy recatada, por lo tanto, extremó sus precauciones y además, claro, obviamente no quería ser reconocida. Si hubiera sido reconocida, muy probablemente, no lo sé, esa relación no se hubiera llevado a cabo. Como Yehudá no llevaba dinero, venía de trabajar del campo, le entregó en garantía de pago por su servicio 3 prendas. Y esto es importantísimo. Las prendas que le entregó, que son mucho más importantes, la simbología de las prendas, que si lo hubiera pagado en money. Le entregó su capa,
le entregó su cetro bastón y su anillo. Estos tres objetos son también tres signos de realeza y soberanía, propios de un Melech, de una Malca y del reino de Malhut, porque Yehudá está destinado a ser rey. ¿Cómo es que Yehudá se relaciona con una prostituta? ¿Cómo no la relacionó otra vez cuando tuvieron esa relación sexual? Ya lo he dicho, iba tapada con un velo, era muy recatada, era muy modesta en sus ademanes y seguramente no se descubrió, no se desnudó durante el acto sexual con su suegro. Y de nuevo surge aquí lo que menciono en el vídeo sobre las hijas de Lot, que Yehudá aparece como alguien que no se da cuenta, que no se entera con quién está teniendo una relación íntima, mientras que Tamar sí lo sabe y además lo planifica. Se viste de prostituta, sale a buscarlo al camino y suena bastante raro en una mujer recatada, en una mujer sadeket, que haga una acción así. Sin embargo, como ella está buscando redimir a sus dos esposos, es bastante probable que pensara que esta era la única solución. Y de nuevo se pone la responsabilidad sexual en una mujer, como las hijas de Lot. Sin embargo, y aun reconociendo la impulsividad de Yehudá de tener una relación según venía del trabajo, que entra al juego de seducción de una mujer pública, vemos de nuevo que se presenta aquí la tríada Gesed, Tiferet, Netza, en la que hay una participación, en principio, de que no sé con quién estoy, sin embargo, si hay un compromiso de este hombre que no lleva dinero para que esta mujer anónima, en principio, cobre por su servicio. Es decir, se podía haber esperado, ¿no? Podía haber, bueno, mira, quedamos para mañana, mañana a tal hora, vengo aquí, me preparo, me arreglo, traigo la cartera o, bueno, la cartera o la bolsa, porque en aquellos tiempos no había cartera, no, ahí se ve la impulsividad, entró en la seducción y como una vez que pasan las cosas ya quedan pasadas, no se puede dar al rewind, pues esa fue la situación. Una de las relaciones sexuales prohibidas y consideradas incestuosas es la de un suegro con su nuera o la de una suegra con su yerno, porque aunque no sean hijos biológicos, se considera que prácticamente lo son. La nuera está casada con un hijo, el yerno está casado con una hija. Y Tamar había sido 2 veces nuera de Yehudá. Y se dice, la desnudez de tu padre, la desnudez de tu madre no descubrirás. A eso se refiere la prohibición por el incesto. Como siempre, justifican esta transgresión sexual, en el ámbito hebreo, como que quedan varias generaciones hasta la llegada de Mosé y de la Torá, en la que queda taxativamente establecida esta prohibición. Sin embargo, hubo leyes antes, hubo leyes después, y que hubiera esa ley que taxativamente la Torá prohibiera el incesto no significa que nunca ocurra, porque como sabemos, este tipo de uniones suceden. Unas veces de manera impuesta y otras veces de manera voluntaria por ambas partes. Porque hay todavía muchísimas cuestiones que hemos de resolver. Y hay todavía, y esto quiero volverlo a mencionar, lo digo en las hijas de Lot, hay todavía muchos casos de incesto en las familias que se mantiene en secreto, con el grave prejuicio y perjuicio que significa no solamente
para los menores de edad, niñas o niños, que se ven envueltos sin comerlo ni beberlo, por supuesto sin provocarlo, aunque a veces se quiere pretender así, este tipo de relación se mantiene en secreto y, como digo, no solamente es el daño psicológico, sexual, emocional, energético, moral que padecen estas personas, sino también el tener que llevar eso como un secreto que no se sepa para que quede protegido o protegida la persona adulta que ha realizado esa acción. Sí, porque no solamente existe de hombres a niñas, también existe de mujeres a niños. Y esto ya se tiene que saber. Y se tiene que poner a cada cual en su sitio, porque ahora se está dando muchísimo hincapié a todo tipo de abusos sexuales por parte de hombres, que por supuesto es justo y oportuno que así suceda. Sin embargo, también ha de salir a la luz en el otro sentido. Y hay que decir algo, a un hombre, sobre todo si es adulto, le va a costar muchísimo más admitir que es sexualmente abusado o que fue sexualmente abusado, porque todavía hay mucho prejuicio en cuanto a los hombres en ese sentido, como también todavía hoy hay mucho prejuicio en cuanto a los hombres que son maltratados por su pareja. Y la Torá tiene dos listas diferentes de relaciones incestuosas, que se llaman ararot. De lo más cercano, padre con hija, madre con hijo, a lo más lejano, es decir, entre otros parientes que también son de la familia. Sin embargo, hay otras relaciones entre parientes, como por ejemplo tío y sobrina, primos, que sí están admitidas. Y ha habido muchas de las matriarcas y los patriarcas que se han casado un primo con una prima. Yeshua y Miriam eran primos hermanos. Así que ahí también vemos que esa boda, ese casamiento entre primos está consentida y todavía hoy está consentida. Y a pesar de la impulsividad sexual de Yehudá, que era viudo, no se sabe desde cuánto tiempo era viudo, no se dice de él que tuviera relaciones, independientemente de esto, le hizo varias preguntas a Tamar. Le hizo 4 preguntas. La primera, tal vez eres gentil. No, soy conversa, le respondió Tamar. Tal vez eres una mujer casada. No, soy viuda. O sea, pistas le dio. Sin embargo, no se enteró. Bueno, no se tenía que enterar. La tercera, tal vez estás comprometida y tu padre ya aceptó una cantidad monetaria por ti. No, soy huérfana. Tal vez estás impura por la menstruación. No, estoy pura. Porque esta es una obligación, esta es una revisión obligatoria en un hombre judío que va a relacionarse sexualmente con una mujer, aunque ella sea una prostituta, una mujer pública. Si está casada o comprometida o está menstruando, está completamente prohibida la relación. Es decir, no está prohibida la relación de un hombre con una mujer pública, porque si es soltera, si es conversa, si no está comprometida y si no está con la menstruación, se permite. No se dice explícitamente, sin embargo, se vislumbra que está permitido. Y después de esa relación sexual y después de entregar las prendas, no hubo más contacto entre Tamar y su suegro Yehudá. Unos meses después, le dijeron a Yehudá que Tamar estaba embarazada. Su enfado fue muy grande, puesto que Tamar estaba esperando, supuestamente, a casarse con Sela. Estaba comprometida con ese enlace, que por otra parte no se terminaba de producir. Y esto era una cuestión que Yehudá tenía que formar parte activa para que se llevara a cabo ese casamiento. Un compromiso se consideraba
ahora mismo no sé si actualmente se considera así o no, creo que también. En ese tiempo, un compromiso ya se consideraba como que las personas estaban casadas, aunque la boda, el casamiento y la unión sexual correspondiente se realizara después. Así que se puede decir que Tamar estaba ya medio casada con Sela y lo único que quedaba era la boda y la unión sexual. Había aceptado esperar a Sela y no podía estar con otro hombre. Entonces consideró que había tenido una conducta inmoral, o sea, ya de entrada, pensó que estaría con otro hombre. Esa conducta que era impropia de la hija de un sacerdote, porque los patriarcas también son sacerdotes, y Judá mismo dijo que tendrían que matarla, porque el castigo que se daba en ese tiempo y también después a una mujer adúltera era la muerte. De ahí que mucho tiempo después, cuando hubo otra mujer adúltera a la que quisieron dilapidar, a la que quisieron apedrear, Yeshua, que estaba allí delante, dijo: quien esté libre de falta, que lance la primera piedra. De allí desapareció todo el mundo y nadie tiró ninguna piedra. Y bueno, antes de nada, ¿qué hizo Yehudá? Envió a unos encargados para que le pidieran explicaciones a Tamar sobre su embarazo. O sea, no fue él directamente, no, envía a unos encargados. Y ella, llegaron allí los enviados, y ella, quiero pensar que sin despeinarse lo más mínimo, ni alterarse ni un puntito siquiera, se fue, buscó las 3 prendas que Yehudá le había entregado como pago por su servicio sexual, las presentó a los enviados y les dijo: el dueño de estas prendas es el padre de mi hijo. Entregó el anillo, el cetro y la capa. Entonces los enviados cogieron los 3 objetos y los llevaron ante su señor junto con la respuesta propia de una Sadeket de Tamar. Claro, me imagino la cara de Yehudá. Me la imagino, Yehudá, con todo respeto. Me imagino la cara de Yehudá cuando estaba pensando que su nuera no estaba cumpliendo la promesa que había hecho, que estaba con otro hombre, que había salido embarazada, que era infiel, que había que matarla, y van allí con su cetro, su anillo y su capa. Toma ya, me cachis en la mar. Y yo que estoy diciendo aquí que yo he dicho lo que he dicho y he enviado unos encargados a que averigüen. Bueno, inmediatamente ahí fue responsable, esa es la madurez en este personaje masculino a la que me referí al principio, reconoce que las prendas son suyas y se da cuenta, así por lo menos lo mencionan los textos sagrados, se da cuenta de que el error ha sido suyo, asume la responsabilidad de su error por haber retenido a Tamar, que era una mujer libre, y haber impedido que se casara con otro hombre fuera de su familia. Se hace completamente responsable de lo ocurrido y declara que Tamar es una mujer justa y perfecta. Y que si a alguien le tiene que suceder, si alguien tiene que recibir un zapatillazo cósmico, ese es el mismo. Que a Tamar no le tiene que pasar absolutamente nada que no sea bueno, bonito, verdadero. Entonces, aquí queda claro esa evolución, aquí queda claro quién era en verdad Yehudá, y aquí queda claro el significado del nombre que le puso su madre, y que viene de 2 palabras hebreas. Una es Odaha, que significa reconocimiento, y la otra es Todá, agradecimiento. Así que dentro del nombre Yehudá y dentro de él, en hebreo y en muchos otros pueblos, y especialmente en la antigüedad, el nombre refleja la esencia. El nombre refleja los propósitos que la persona ha de cumplir en su vida terrena.
Y ese nombre de Yehudá lleva dentro de él la esencia, la actitud de reconocer los errores sin justificarse ni proyectarlos en otra persona. Una actitud imprescindible, no solamente para Yehudá, para cualquier ser humano, que todavía hoy está por desarrollarse en un alto grado. Y, por supuesto, también tiene que estar presente en la línea Mashiach, en la frecuencia Mashiach, porque ser libre implica ser responsable. Y ser responsable significa, implica ser libre. Y aquí nos encontramos con Tiferet, el cambio de marcha, para pasar a la sol-edad, la edad del sol, después de trascender la luna-edad, la edad de la luna, que tiene que ver con esto. Porque Tiferet es el sol rey y nadie puede ser sol ni reina rey si no es al 100% responsable de sus actos y de las consecuencias derivadas de ellos, en lo individual y en lo colectivo. Seas Yehudá, seas Tamar, seas María Avalon o seas quien seas. Porque un líder verdadero, todas las almas tenemos una pizca de liderazgo, todo líder verdadero ha de ser responsable, tal vez antes que cualquier otra cosa. Y aquí viene otra cosa clave, que a lo mejor estaba en el fondo de todo. Y digo solo, a lo mejor, no lo puedo probar, simplemente lo intuyo. Yehudá no solamente asume la responsabilidad por el embarazo de Tamar, sino que la toma por esposa en todos los sentidos. En el ámbito hebreo, una relación sexual es considerada una de las formas de matrimonio. No es la ideal, no es la esperada, sin embargo, cuando sucede, se admite como un matrimonio en toda regla. Y yo planteo que tal vez ese fuera el destino final que esperaba a estas dos almas, como el de tantas otras que pasan por varias relaciones antes de encontrarse con la definitiva o por lo menos con la más importante evolutivamente hablando de todas. Y voy a hablar ahora un poquito de las tres prendas que Yehudá entregó a Tamar: anillo, cetro y capa. El anillo o el sello, por una parte, nos llevan. Un anillo es un cerco, cuando algo se rodea con un círculo, es algo que queda cercado, es algo que queda contenido. Y un sello es algo que pone una marca. Entregar un sello a alguien o entregar un anillo es entregarle a alguien una manera de, es como un compromiso, ¿no? Cuando dos personas se van a casar, se le entrega, él le regala a ella un anillo de compromiso. Bueno, esto ya a lo mejor no se lleva tanto, sin embargo, es como un símbolo de, te entrego este anillo como prenda, como símbolo de que me voy a casar contigo, de que me quiero casar contigo. Entonces, es como que el anillo sella ese compromiso, deja una marca. ¿Cuál es la marca? El compromiso. Y sabemos que las reinas, los reyes, también otra gente destacada, lleva un anillo o en el momento de su coronación o en el momento de su entronización o en el momento en que se hace responsable de un cargo, lleva un anillo o se le entrega un anillo. El cetro de poder, cetro, báculo, bastón, habla de poder, habla de autoridad, habla también de una conexión cielo-tierra. También se suele entregar un cetro que muchas veces la gente cuando ve esto, ¡ay, qué tontería! Mira lo que le están dando. O sea, no se ha perdido la importancia de la simbología. Lo que está cada vez menos bajo el velo del recuerdo es qué simbología tiene eso. Entonces la gente lo ve, o cuando a un ministro se le entrega una cartera, la cartera del ministerio del que va a ser, en el que va a ejercer dirección. No es, ala, te entrego la cartera y ya está, ala, porque no tengo otra cosa que hacer. No, no.
entregar una cartera, entregar un cetro, entregar un anillo, se está haciendo alusión a una simbología esotérica, a un significado que tienen esos símbolos y que la mayor parte de la gente o mucha gente todavía ignora. Y por último, la capa. La capa es una protección y la capa también, en un acto de coronación, a un rey, a una reina, también en otros, que no quiero mencionar, se les coloca una capa o se les coloca algo por encima, para que quede claro que esa capa es una representación de la tierra en que esa persona va a gobernar. Así que no es cualquier cosa el anillo, el cetro y la capa. Porque mencioné antes, Yehudá estaba destinado a ser rey y de Yehudá nacen reyes. Yehudá es quien da nombre a los judíos, que antes no se llamaban judíos, porque la palabra Yehudín, judíos en hebreo, deriva de Yehudá. Y vuelvo a recordar, fue Lea, su madre, quien eligió ese nombre para su cuarto hijo con Jacob. Y eligió ese nombre como agradecimiento a Dios y como reconocimiento de que Dios está todavía con ella, siendo como fue la menos amada de las dos hermanas que se casaron con el patriarca de Tiferet. Lea fue la madre de los 4 primeros hijos de Jacob y por consiguiente de las 4 primeras tribus del pueblo de Israel. Posteriormente engendró 2 hijos más y la única que alumbró una hija, Dina. Por eso digo lo de 12 tribus, tal vez 13 tribus de Israel, porque de Dina, de momento, prácticamente nada se sabe. El capítulo 153, Lea y Rachel, Zilpá y Bilá, 4 madres arquetípicas en la casa de Israel, está mencionada esta primera matriarca que tuvo hijos con Jacob y que tuvo, insisto, los primeros 4, 2 más y una hija. En total, 7, siendo la menos amada, fue la que más descendencia procuró a la casa de Israel, física y metafísica. Y Yehudá, por sus cualidades, aunque no es el primogénito, es el cuarto, se convierte en el líder de sus hermanos. El orden cronológico no es prioritario en la Torá, no es prioritario en el pueblo de Israel. Lo prioritario es quién hereda y está predispuesto a seguir la línea espiritual de su padre. El liderazgo tampoco tiene que ver con la edad. Y Yehudá, cuando sus hermanos deciden matar a Yosef el Sadik, todavía no es Yosef el Sadik, es muy jovencito, es un adolescente. Cuando deciden matarlo, pues tenían celos hacia él, Yehudá les dijo que en vez de matarle, lo vendieran a una caravana. Entonces lo vendieron a una caravana ismaelita que lo llevó de esclavo a Egipto, donde comenzó Yosef el Sadik su andadura en tierras egipcias. Y en primer lugar, sus hermanos estaban agradecidos con Yehudá por impedir que sus manos se mancharan con la sangre de un inocente. Sin embargo, luego se enfadaron mucho con él, porque así como dijo Yehudá, no lo matemos, vamos a venderlo, propuso matar a un animal, manchar con la sangre de ese animal la túnica de Yosef y con esa túnica ensangrentada, él mismo, Yehudá, se presentó ante su padre diciendo que su hermano había sido devorado por unas fieras. Es decir, esto lo hizo consciente y voluntariamente. Por supuesto, sin entrar en consideración sobre el hecho de vender a su hermano, que eso también tiene su responsabilidad. Cuando Jacob fue informado de esta fake news, como se dice ahora, de esta falsa noticia, que en ese caso era falsa de verdad, no como tantas ahora que son verdaderas y las quieren presentar como falsas porque no interesa que se sepan,
en este caso sí que era una noticia falsa, Jacob entró en una gran depresión que le duró varios años y a consecuencia de esa gran depresión perdió la Ruach HaKodesh, perdió la santa inspiración. Y cuando se reencontró con Joseph en Egipto, se repuso psicológica y emocionalmente de su depresión y recuperó la Ruach HaKodesh. Claro, hubo un momento en que Yehudá se dio cuenta de lo que había hecho, el grave perjuicio que había causado a su padre, y en vez de decirle la verdad, se sintió mal por el dolor de su padre, voluntariamente causado por él. Sin embargo, y que fue un ejercicio equivocado de libre albedrío, sin embargo, en vez de rectificar y ser responsable diciéndole la verdad, lo que hizo fue marcharse del lado de su familia. Y llegó a las tierras de Canaán, comenzó a hacer negocios con un cananita y se casó con una mujer de esa tierra, con quien tuvo los 3 hijos varones que ya he mencionado antes, Onán y Sela. Posteriormente enviudó y no se explica nada sobre cómo murió la esposa de Yehudá. Tampoco se dice quién era, no se dice nombre, es una mujer de las muchas que quedaron en el anonimato. Y ahora viene la parte dedicada a los 2 hijos gemelos de Tamar y Yehudá, porque en el momento del parto, como también sucedió con Rivka y Meinu, rosa entre espinas y luz en medio de la oscuridad, a quien dedico el capítulo 152 de este canal, supieron que venían 2 criaturas, 2 varones gemelos. En aquel tiempo no había ecografías, en aquel tiempo no se hacían análisis, no se hacía ninguna prueba que determinara si venía una criatura o venían 2. Se sabía en el momento del alumbramiento. Y los 2 hijos gemelos de Tamar y Yehudá fueron llamados Pérez y Sera. Los gemelos nos llevan al mes de Sivan, al mes de Teomín. Los gemelos, una vez más, nos hablan de la dualidad, nos hablan de la luz y del ocultamiento de la luz, porque en esta cronología y en estos relatos arquetípicos sobre estas mujeres de la Torá vemos que la luz y el ocultamiento de la luz van juntas. Vemos que en la línea Mashiach también hay pureza, también hay verdad, también hay bondad y también hay sus opuestas, sus sombras. Y porque definitivamente en este plano dual en el que estamos, en el planeta Tierra, este árbol del conocimiento del bien y del mal, la luz y su ocultamiento son 2 pilares del árbol de la vida que desembocan en el pilar central, el pilar del equilibrio, el pilar de la conciencia, porque la conciencia es la encargada siempre de equilibrar y con la que vamos de regreso a la luz no ya oculta, sino revelada. De Pérez nació Salmón. Sí, que suena a pescado, lo sé, cada vez que lo leo o cada vez que lo digo. Y de Salmón nació Boaz. Con Boaz se casó Ruth la Moabita, descendiente del hijo mayor descendiente del hijo de la hija mayor de Lot. Y de esa unión de Ruth la Moabita con Boaz nació Obed, que fue padre de Isiá, que fue padre de David Amelech, del rey David. Así que antecesora y madre de reyes, no directamente, sino a través de su descendencia. Y de nuevo, aquí se muestra que de 2 historias y linajes con sexualidad legalmente prohibida, la de las hijas de Lot y esta de Tamar con Yehudá, nacen descendientes reales. Y de ellos, Mashiach ben David, reino de Malhut, uno de los 2 Mashiach, el otro Mashiach ben Yosef.
el Mashiach de Yesod. ¿Qué siempre va primero? Sexto milenio, en el que estamos. Y el otro es el último, el séptimo milenio. Que sea el último milenio no significa que la vida se vaya a terminar. Ya he dicho y seguiré diciendo, la vida es eterna, es inmortal. Si termina un tiempo para que empiece otro, con mayor evolución, con mayor avance, con mayor conciencia, con más despliegue de todas las virtudes más excelsas y elevadas. Y primero va Mashiach ben Yosef, porque primero va la esfera de Yesod, la esfera del fundamento, y luego va la esfera de Malhut. En el árbol sefirótico, Yesod, que es la novena esfera, es la última que no solamente recibe, sino que también da a la décima, que es Malhut, el reino, el planeta Tierra. Y Malhut es la esfera receptora por excelencia de todas las demás. Sin embargo, Malhut también es dadora, porque en la medida en que vamos evolucionando en lo terrestre, en lo humano, nos vamos elevando a la sefirá siguiente, a la siguiente, a la siguiente, hasta volver en ese proceso ascendente hasta la corona. Y volvemos a bajar, porque la vida en la Tierra y en todos los demás lugares del cosmos infinito es subo y bajo, subo y bajo. Me voy a un lado, me voy a otro, me voy adelante, me voy a detrás. Sin embargo, siempre subo y bajo. Cuando subo la frecuencia, y cuando vuelvo a bajar ya bajo con una frecuencia más elevada, no bajo con la frecuencia cero que vine la primera vez, ya me voy con la que sea, 3, 5, X, y subo, y vuelvo a bajar, ya vengo con 5 o con 7 o con X, y vuelvo a subir y llego a otra, y así de manera indefinida. Y de Tamar y Yehudá nacen descendientes reales de dos ramas. Primero, la rama davídica, Malhut, rey David, Mashiach, y segundo, la rama de los Neviim, la rama de los profetas, que comenzó con Yishayahu, hijo de Amós, que viene de la misma rama. ¿Y por qué descendientes reales? Porque tanto a los reyes como a los profetas se los considera realeza. Se los considera realeza porque tanto para ejercer un papel como para ejercer otro es imprescindible tener una vibración energética muy elevada, que a fin de cuentas realeza tiene que ver con eso, con ser un ser real y con expresar la esencia real, verdadera que soy. Y por último, Tamar en el árbol de la Sefirot. ¿En qué Sefirot aparece Tamar? Bueno, la primera, Geburá. Es una mujer decidida, es una mujer valiente, es una mujer insolente, como dice el Zohar, que se atreve a ser insolente y lo hace por el bien mayor, o eso hemos de presuponer. Es decidida, es valiente, está comprometida con la continuidad de la vida, por la maternidad, por la continuidad del linaje, por redimir a sus dos maridos fallecidos para que nazcan hijos en su nombre, y también, sobre todo, porque al final los hijos que nacen son hijos de Yehudá, y va más allá de lo socialmente correcto y aceptado. Por eso, según el Zohar, y desde el punto de vista terrestre, fue una insolente por atreverse a yacer con su suegro para tener descendencia. Además, se disfrazó, no se presentó tal cual, porque claro, si se hubiera presentado tal cual, no sabemos lo que hubiera podido ocurrir. Desde el punto de vista celeste, desde el punto de vista secreto, lo que hizo se considera que lo hizo por el bien mayor, por la rectificación de las almas de Er y Onán a través de Yehudá, su padre, y por la continuidad del linaje, ya que se trataba de una mujer justa
que estaba en conexión con la divinidad y tenía Ruach HaKodesh. Geburah también está en el hecho de que sus dos maridos fallecieran al poco tiempo de casarse con ella. La muerte siempre es una manifestación del rigor, una de las facetas, uno de los lados de la esfera Geburah. Por otra parte, es preciso recordar que en su época ser madre era crucial en la vida de una mujer. Para muchas todavía hoy lo es. En aquel tiempo en el que tanto la mortalidad infantil como la de la madre eran habituales, lo único que se esperaba de una mujer era que perpetuara la especie, que tuviera mucha descendencia y que se ocupara en exclusiva de su familia. Ella misma, como ser humano y como mujer, no era tan importante. En muchos pueblos incluso era nada. Y todavía hoy sucede esto, lo sabemos. Y no solo entre el pueblo, esto también sucede entre quienes ocupan puestos de poder y consideran obligado traer almas al mundo para perpetuar el linaje. Así que esta historia, aunque está lejana en el tiempo cronológico, está muy cercana en el tiempo Kairos, muy cercana en el momento evolutivo en el que todavía estamos, que hemos avanzado mucho, desde luego que sí, en todos los ámbitos, desde luego que también, y que a la vez también nos queda mucho por avanzar. Y este tema de la maternidad, de los hijos, la sexualidad, es una de las asignaturas que tenemos pendientes para devolverles el estatus sagrado, santo y divino que han de tener. Por supuesto, todo. También está presente en la esfera de Gesed, perpetuar la memoria de sus dos primeros esposos, redimirlos por no haber dejado descendencia y traer herederos para el linaje. Gesed desemboca en Netzach y Gesed y Netzach están relacionadas con Tiferet. Estas tres sefirot forman la tríada de los deseos. El sacrificio de Netzach, el bitul de Netzach, que se atribuye a Tamar, como también se atribuye a las hijas de Lot, implica que la persona ha de ir más allá de sus propios deseos con el propósito de que se produzca un bien mayor. De ahí que la ley del levirato requiera máximo gesed y máxima nesa, sobre todo por parte del varón. Es renunciar, bitul, renunciar a la propia personalidad, renunciar a que un hijo, el primero sobre todo, nazca y ni lleve el nombre ni sea considerado nunca hijo de ese hombre, sino que sea considerado de un hermano fallecido o de otro pariente. O sea, eso sería como educar al propio hijo como si fuera un sobrino cuando ha nacido de la propia sangre y de la propia carne. Ha de haber una elevación, una comprensión de alma muy grande para que esto se realice de la manera que se tiene que realizar. Y por supuesto, yo me planteo, ¿Gesed desequilibrado? Pues sí, porque independientemente de esa búsqueda del bien mayor, Tamar va de lado, acepta las condiciones de su suegro, no plantea nada. Sin embargo, cuando ya ve que nada sucede, cuando ve que la boda con Sela no se produce, en vez de ir a hablar con su suegro, va de lado, permite, programa una estrategia, hace algo inesperado y además lo hace con ocultamiento. Y esto, a veces, es una conducta típica de las mujeres ante lo masculino, el actuar de lado, el actuar por detrás, el actuar de otra manera. Está también en otras matriarcas de las que ya hay capítulos en este canal. Y en parte se entiende porque las mujeres en ese tiempo tenían poca probabilidad de plantear reivindicaciones, sin embargo, eso no deja de ser
un desequilibrio que lleva su parte de irresponsabilidad o su parte de un ejercicio inadecuado de libre albedrío. Por supuesto, en cómo se resuelve todo, nos encontramos con Tiferet: responsabilidad, verdad, impecabilidad, completitud. Al final, hay descendencia para el linaje de Yehudá, hay descendencia para la casa de Israel, y de esa descendencia posteriormente van a nacer reyes y profetas. Hay un grado de madurez en el aspecto de que la situación se resuelve como una boda. Tamar y Yehudá finalmente se casan. Yesod, la esfera de la persona justa, el sostén del mundo. Sadik Katamar Yifrak, que eres Balebanon Yisge. Y ser justa, ser justo, es mucho más que ser buena persona. Es mucho más que aceptar. Las implicaciones de la justicia y de la justeza son mucho mayores y más amplias, y requieren también un grado de conciencia y de conciencia bastante elevado. Hablo de las 4 virtudes cardinales del tarot en el capítulo 111, y la justicia es una de ellas. Y aquí quiero resaltar una vez más que Dios no espera perfección de nuestra parte. Sabe que dentro de un cuerpo humano es prácticamente imposible la perfección. Lo que sí espera es transmutación y evolución. Dios a Dios, ya de antemano, sabe que por debajo de ella, de él, la perfección es imposible o casi imposible. De ahí que existan tantos caminos para llegar lo más cerca que podamos de esa perfección en todos los tiempos y lugares del cosmos infinito. Y por eso vamos teniendo muchas oportunidades para llegar a esa perfección, que nunca se completa. Por mucha que logremos en cada vida, vamos a irnos. Va a quedar algo que hayamos de hacer. Ahora, lo que sí es imprescindible para convertirnos en Sarit, para convertir en Sarit, o sea, de que Melech, Malka, para convertirnos en Mashiach, en seres humanos que encarnamos estas 3 frecuencias, son imprescindibles responsabilidad, verdad, justicia, todas las demás cualidades de más elevada vibración, además de la conexión con la divinidad y además del desarrollo de cualidades que se van desplegando a través del linaje que alumbrará al Mashiach ben David para que reine en Malhut, el reino terrestre. Y esto lo vemos en estos arquetipos, lo vemos en estos personajes y lo podemos aplicar a nuestra vida real. De alguna manera, en cada una de las matriarcas y patriarcas se va puliendo esa frecuencia Mashiach y se va puliendo también el diamante para que el diamante cada vez refleje mucho más y muestre mucho más la luz que la no luz. Y se va fraguando como todo se lleva a un grado evolutivo mayor. Y así pasa con todos los linajes. Da igual de reyes, de pueblo, no importa. El árbol genealógico se perfecciona a sí mismo. El árbol genealógico se evoluciona, se transmuta, se angelomorfosea a sí mismo. ¿Cómo? A través de las distintas generaciones que vamos naciendo y completamos lo que alguien anterior dejó sin completar, o lo que mi propia alma y mi propia esencia en una vida anterior dejaron sin completar. Por eso la pervivencia de la vida es tan importante para el pueblo de Israel,
en realidad para todos, porque si hay algo que yo no hago, si hay algo que yo dejo a medias, lo hará mi hijo. Si no lo hace mi hijo, pues lo hará un hijo, una hija de mi hijo o alguien cercano a mí. Es decir, que es la oportunidad que tiene la vida de desarrollarse y llegar a un grado evolutivo cada vez mayor. Desde luego, también está Tamar en la Sefirá Yesod. Tamar significa palmera. La palmera, un árbol con tronco recto, que es un símbolo del sadik, de la sadeket. Tamar era una sadeket, era una mujer impecable, era una mujer justa. De modo que ella también está en ese fundamento del mundo que es la persona justa. Y vuelvo a citar el Salmo 92, 13. Por cierto, recomiendo muchísimo conocer los salmos y llevar los salmos a nuestra vida. Son una fuente infinita no solamente de conexión, sino también de bendición. Y el Salmo 92.13 dice: Sadik katamar lifrak keres balebanon yisge. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Vuelvo a decir, capítulo 125, las 7 chakras mayores y la conciencia cósmica de Cristo Sofía. Ahí están los 7 salmos que funcionan como mantra para cada una de las 7 chakras mayores. Y desde luego, para terminar, Malhut, el reino. El reino de uno de sus hijos gemelos, que nacieron reyes, y del otro nacieron profetas. Mashiach ben David es la frecuencia que caminará por Malhut, que caminará por la tierra, dentro de los seres humanos, que seamos capaces de albergarla, hospedarla y desarrollarla y esparcirla. Porque la profecía, capítulo 156 de este canal, es una de las bendiciones que Isaac entregó a su hijo Jacob y que éste, a su vez, entregó a Metatrón, para que todas ellas fueran custodiadas, entregadas y desplegadas solo al final de los tiempos, tras la llegada del Mashiach ben David. Ya estamos en el final de los tiempos, y no porque el tiempo o la vida, lo vuelvo a decir, vaya a terminar. No, estamos en el final de un tiempo para pasar a un tiempo nuevo. Y otra de las bendiciones que está incluida es la realeza, porque todas las almas, todas las esencias, estamos destinadas a ser reina, rey de nuestro reino, de nuestro ser y de nuestra parcela de vida, más allá de que en esta encarnación hayamos nacido o no de un linaje real de los que todavía quedan presentes en el planeta Tierra, recordándonos, como todo lo que está todavía presente en el planeta Tierra, recordándonos lo que fuimos, lo que somos y lo que siempre seremos, para que salgamos ya del pozo del olvido y caminemos por la senda del recuerdo. Que así sea para todas las almas encarnadas en este planeta Tierra. Gracias, Tamar, de bendita memoria. Gracias a ti. Gracias a todos los seres de luz. Y muchísimas gracias de nuevo por tu atención y por estar en este planeta. Nos vemos en la próxima. Nos amo.